Amigos, soy Cosmin de Emilia Valencia, hablando hoy un poco más sobre las herramientas más importantes en la práctica de la Ashtanga Yoga, y esas herramientas son el asana, el pranayama y la concentración. Con todos sus aspectos, en la práctica de la Ashtanga Yoga aparecen la parte de la concentración, tiene tres aspectos que son Dharana, Dhyana, Samadhi. Es importante entender el propósito de esas herramientas para saber cómo utilizar estas herramientas de una forma correcta. El yoga es un método a través del cual podemos elevar nuestra conciencia y entender de una forma superlativa nuestro propósito aquí y ahora. La parte práctica del yoga es purificación. Y esas angas, el asana, el pranayama y la concentración, dharana, dhyana, samadhi, esos 5 angas, esas herramientas, tienen como único propósito eso, purificación. Purificación física, el asana, purificación pránica, energética, el pranayama, y purificación mental, que es el trabajo de la meditación, o decimos de la concentración, empezando con la concentración con esfuerzo, que es dharana, la concentración sin esfuerzo, que es dhyana, la meditación, y con la concentración superlativa, que es el samadhi. Es muy sencillo, no es nada complicado. Como digo siempre, la práctica del yoga no es nada complicada, la práctica del yoga es sencilla. La parte práctica es esa, purificando, 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 para mantener nuestros cuerpos en un estadio de funcionamiento perfecto, sin bloqueos, para podemos siempre estar conectados y en contacto con la energía universal, que unos lo llamamos Dios, otros lo llamamos la fuerza universal, o como queréis vosotros. Cuando esa purificación no es perfecta, aparecen bloqueos, o podemos decir resistencias, resistencia física, resistencia energética, resistencia mental. Y todos esos bloqueos no nos dejan actuar a nuestro verdadero potencial. Entonces nuestro trabajo es siempre soltar, 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 soltar. Y al soltar siempre, dejamos que esta energía universal actúa a través de nosotros. Nosotros no tenemos un otro trabajo de hacer en ese mundo. Por eso todos dicen que el yoga o el karma yoga, por ejemplo, es dejar de hacer cosas. No hay que actuar, no hay que hacer nada. Solo hay que dejar que la energía universal actúe a través de ti, y tú eres solo una herramienta en las manos de la divinidad. Entonces eso, no es nada complicado, pero lo que es más complicado es siempre recordar el propósito de esas herramientas. Hoy en día, por ejemplo, a veces olvidamos y utilizamos el asana con otros propósitos, y a veces aparecen desequilibrios, porque, por ejemplo, queremos utilizar el asana para desarrollar nuestra fuerza física y para poder hacer todas esas posturas muy bonitas, y nos empujamos demasiado intentando hacer todas esas cosas y olvidamos que el propósito de esa herramienta no es eso. Si uno quiere desarrollar ese aspecto del cuerpo físico, pues hay otras herramientas que no son relacionadas con la práctica del yoga. O cada disciplina tiene su importancia y y entonces, según esa disciplina, recibimos herramientas, y cada una de esas herramientas tiene su propósito bien definido. Por ejemplo, un contorsionista sabe cómo trabajar con su cuerpo para hacer posturas muy, muy interesantes, o un acrobata sabe cómo poner su cuerpo en equilibrio y trabajar con eso, desde ese punto de vista. Un bailarín sabe cómo utilizar el cuerpo físico con otro propósito. Si uno quiere saber cómo trabajar con una cierta cosa que está muy distinta, pues tiene que seguir ese camino, que es muy distinto y muy específico. Si uno emprende la práctica del yoga, tiene que saber que el propósito de la parte física
del yoga es eso, es purificación física. Entonces, el propósito de todas esas asanas que hacemos es purificación física. Y dado que el cuerpo es más flexible y más móvil y más sano, es justamente eso. Purificando el cuerpo, pues lo traemos en un estadio muy bueno, entonces el cuerpo puede hacer eso sin problema. Pero eso es solo un efecto del trabajo que hemos hecho y nada más. Después, siguiendo con el próximo paso, con el próximo anga, que es pranayama, ahí también el pranayama es un paso más allá, una otra purificación, pero que es más sutil. Ahí trabajamos con capas más etéricas, más sutiles, con la parte energética, y trabajando con eso lo purificamos. Purificamos, decimos en un lenguaje más burdo o más que es más fácil de entender para todos, purificamos los nervios. Al purificar esos canales energéticos, la energía sutil, el prana, funciona con más facilidad y nos trae en un estadio aún más de salud físico y energético. Nos trae en un estadio aún más de capacidad de recibir y de transmitir la energía, la información que nos redondea. Entonces nos transformamos en una herramienta que puede receptar o que puede recibir vibraciones aún más sutiles y que puede transmitir más allá esas vibraciones. Entonces, más que escaladamos esos escalones en la práctica del yoga, más que purificamos a través de esas herramientas, nos volvemos en nosotros mismos en herramientas que somos capaces de captar y de transmitir información que es más y más y más y más sutil. Entonces, una vez que acabamos de purificar esas cosas, el cuerpo físico, el cuerpo pránico, pues empezamos a trabajar con una energía muy, muy sutil, muy etérica, que es la energía mental, el manas. Y entonces ahí es ya un otro dominio. Y todas estas herramientas, el dharana, dhyana, samadhi, tienen un propósito muy claro y muy bien definido. Y son cosas ahí que son tan sutiles que en nuestro lenguaje burdo son muy difícil de explicar. Y a veces ni cuenta en explicar todas esas cosas porque son cosas que no son entendibles a través de este lenguaje que tú y yo tenemos. Podemos referirnos a ese lenguaje como una parte de que nosotros llamamos aquí clarividencia o telepatía, pero es un lenguaje que no tiene nada que ver con el lenguaje que utilizamos normalmente para comunicar entre nosotros. Pero claro, todos esos aspectos de la práctica es muy importante entenderlos, y es muy importante entender cómo utilizar cada una de esas herramientas en nuestra evolución de la conciencia. Y aquí quería también contestar a una pregunta. Alguien me ha preguntado si el pranayama se puede utilizar como terapia para aliviar los ataques de pánico a un niño de 12 años. Y aquí quería contestar basándome en lo que ya he hablado ahora. Es que cada una de esas herramientas tiene su propósito bien definido. Es importante entender que el propósito de esas herramientas es purificación. Entonces, da igual cómo los utilizáis vosotros esas herramientas, pero el resultado será eso, purificación. Entonces, si vosotros no has purificado desde antes una capa más burda, utilizando una de esas herramientas para purificar más allá, no va a funcionar. Y en lugar de sanar esa herramienta, en lugar de traer más alivio, de traer más aspectos positivos en la vida, va a traer más desequilibrio.
Es importante entender eso. Entonces, si uno quiere utilizar, por ejemplo, el pranayama por ataques de pánico o de ansiedad, sí que se puede utilizar si uno ya ha emprendido el asana desde un tiempo y ha purificado bastante ahí. Claro, el pranayama será un paso normal para empezar a trabajar el cuerpo pránico. Y a través de purificar ese cuerpo pránico encontrar más y más y más paz energética. Pero si uno no tiene aún en control la parte física, es importante de trabajar un poco con la parte física y después empezar a trabajar con la parte más sutil, que es la parte pránica. Y eso pasa a través del pranayama, ¿no? Pero bien, lo que se puede hacer, no utilizar el pranayama, pero utilizar la respiración. Eso sí, es importante entender que el trabajo de la respiración es diferente del trabajo del pranayama. En el yoga nos referimos al pranayama cuando trabajamos no tanto con la respiración, pero más con la retención, con el fin de la respiración. Entonces, el pranayama es diferente de la respiración. Entonces, lo que podéis, claro, lo que se puede hacer para trabajar un poco con la mente cuando tiene ataques de pánico o de depresión o cuando es demasiado activa o demasiado pasiva. Se puede trabajar con la respiración y eso no es nada perjudiciador, es algo muy sencillo. Si uno observa su respiración y utiliza la técnica más básica de la Ashtanga Yoga, que es el Ujjayi, la respiración Ujjayi, respirando con sonido. Si uno utiliza esa técnica y lo utiliza de una forma muy consciente, entonces inhalando, exhalando de una forma consciente y observando la respiración, si uno utiliza eso durante unos 5 o 10 minutos, claro que la mente empezará poco a poco a calmarse. Entonces puede contestar a esa pregunta que sí que puedes utilizar, pero no el pranayama, pero la respiración y justamente esa técnica de Ujjayi, por ejemplo, para calmar un ataque de pánico o de ansiedad, solo observando el sonido que la respiración saca cuando utilizáis esa técnica de Ujjayi. Solo observando ese sonido unos 5 minutos es algo que calma bastante la mente. Amigos, es importante entender por qué practicar, cómo practicar, qué son todas esas herramientas que utilizamos, porque al entender todas esas cosas que no son tan difíciles, pero a entenderlos el aspecto más básico de todas esas herramientas, después podemos decir, ah, bien, pues me puedo hacer un poco de asana porque quiero utilizar el asana para purificar un poquito mi cuerpo físico y así encontrar más salud física. O me pongo a hacer un poco de pranayama para purificar un poco el sistema nervioso, el sistema energético y así encontrar un poco más paz mental. O dinamizar un poquito si estoy demasiado tamásico, demasiado letárgico. O me voy a poner a hacer un poco de meditación para entender un poco más por qué vivo, por qué hago todo lo que hago, o para entender el aspecto más profundo de las cosas que hago. Entonces, entendiendo la práctica desde ese punto de vista, nos va a hacer practicar con mucho más alegría, con mucha más facilidad y vamos a entender por qué practicamos y cómo practicar. Nos va a abrir un poco más sobre qué es la práctica y cómo utilizar la práctica de una forma mucho más positiva y con mucho más eficacidad. Y eso, no es tan complicado. Pero es importante entender por qué practicáis y también así podéis apoyar a la nueva generación, a vuestros niños y podéis poco a poco dejarlos que se abren a esa práctica tan maravillosa que es el yoga. Pero es importante entender cómo ofrecer esas herramientas, especialmente a un niño. Espero que os haya ayudado este pequeño video y nos vemos a la próxima. Un abrazo a todos. Hasta luego.